astrología es un viaje, es una aventura del autoconocimiento que nos permite ampliar el campo de conciencia, revelando el íntimo enlace entre nuestras vidas, nuestras redes vinculares y los ritmos del universo. La Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires es conocida como CABA en la comunidad astrológica y es una de las instituciones astrológicas activas más antiguas del planeta, dedicada desde 1961 a la difusión, la investigación y el desarrollo del campo astrológico en todas sus ramas y abordajes. En nuestras clases, talleres y seminarios se enseñan los conceptos claves de nuestro saber milenario. Trabajamos sus diversos aspectos teórico-prácticos desde distintas miradas y estamos abocados a la investigación y desarrollo de nuevos contenidos. El despliegue académico se suele dar habitualmente entre 4 paredes, pero el planeta que representa la astrología, Urano, pide libertad, salir de la rutina. Explorando nuevas ideas y actividades, decidimos realizar viajes grupales de inmersión astrológica en los cuales pudiéramos conectar con el cosmos desde distintas perspectivas de nuestro saber, aplicando concretamente los conocimientos que se brindan en las clases, desde la física y astronomía hasta la psicología, pasando por abordajes vivenciales que nos permitieran observar y experimentar la acción concreta de estas energías en un entorno distinto, en contacto con la naturaleza. Y la chispa uraniana se convirtió en corriente eléctrica y finalmente, con una ayudita de Saturno, le dimos forma a nuestra propuesta. Como astrólogos amantes de las ciencias del cielo, tomamos como centro de nuestro viaje la visita de los observatorios de Sesco y Casleo de la provincia de San Juan, en la cordillera de los Andes. Para desde ahí visitar los parques Ixchigualasto y Talampaya, fascinantes, no solamente por su interés arqueológico, geológico y turístico, sino también por la fuerte conexión que se hace desde ahí con los ritmos de la Madre Tierra. Al realizar la convocatoria por las redes, se interesaron alumnos y amigos del CABA, pero también de otras instituciones y países, estudiantes de astrología y astrólogos ya formados, con diversos niveles de conocimiento en el tema. La astrología nos atravesó desde el principio hasta el final del viaje, desde su planificación hasta el regreso. Y como todo inicio, la vibración ariana y su regente Marte resonarían permanentemente en todas las etapas de esta primera experiencia. Todo empezó con el Sol, la energía vital de la idea del viaje, la propuesta, la convocatoria resonante. Siguió con la Luna y el lazo afectivo que se fue generando entre impulsores, interesados y primeros colaboradores en el proyecto. Las fluctuaciones de humor, en este caso, por las dificultades de adaptar la idea a una compleja realidad económica del país. Luego entró en acción Mercurio, traduciendo la idea a palabras y diagramando actividades e itinerarios, barajando las distintas alternativas, consultando con agencias de viajes, el ajedrez de la distribución de los tiempos, la convocatoria en las redes sociales. Venus, como regente de Libra, intervino en la generación de lazos vinculares, aglutinando pronto a muchos interesados. El cupo original rebalsó, como regente de Tauro, signo que se relaciona con el dinero y los valores, actuó también en la etapa de los presupuestos económicos del viaje.
Marte y Júpiter infundieron el entusiasmo por la iniciativa y el proyecto, la alegría anticipatoria y lazos interactivos que se generan en un grupo con un interés en común, los intercambios de tipos de viaje, la ansiedad y agitación de los preparativos. Saturno vibró finalmente en la bajada concreta del proyecto a la realidad. Luego de mucho trabajo organizativo, la estructura quedó conformada, la gente confirmada, el itinerario y fechas establecidas, los pagos realizados. Finalmente, solo quedaba lanzarse a lo desconocido, ya que era la primera vez que el CABA organizaba una actividad de este tipo. Y llegaron los transpersonales. Primero Urano, el cambio, el viaje en avión, el grupo con un interés en común, la salida de la zona de confort y de las rutinas que nos dan seguridad, las modificaciones de los hábitos, los imprevistos, que en parte pudimos evitar gracias al saber astrológico. Las instituciones también tienen cartas natales del momento de su fundación, y Urano estaba en tránsito sobre el sol natal del CABA en casa 5, la de la creatividad y los placeres recreativos. Llegamos a San Juan y luego seguimos viaje en bus hasta Barreal, la localidad donde se encuentran los observatorios astronómicos Sesco y Casleo. Nos instalamos en el hotel y nos encontramos con nuestros amigos participantes de Chile, que después de algunos percances habían logrado llegar sanos y salvos a reunirse con el grupo. Momento de mucha alegría. Ya instalados, más relajados, Neptuno entra en escena con su inspiración y creatividad, su deseo de contacto con el cosmos y su magia, la apertura del campo de conciencia a una realidad y tiempo mucho más amplios que los que solemos experimentar en nuestras rutinas cotidianas. Se suma el arquetipo plutoniano en su faceta de vivencia íntima, de contacto con las fuerzas más profundas y poderosas que mueven al universo, la experiencia de transformación personal, el deseo de renovación, regeneración. Una de las primeras actividades vivenciales astrológicas fue la conexión con los 4 elementos básicos: fuego, tierra, aire y agua. Primero, la potencia del fuego creador, la energía solar resonante. Bajo un sol absoluto, blanco, vibrante, sobre una tierra reseca, sedienta, cuarteada, rodeada de cielo luminoso infinito, nubes y viento, la luz y la vida siguen latiendo, inconmensurables. Nos conectamos con nuestro dínamo interior, el elemento fuego, el sol, fuente de luz y vida, calor y ritmos. El grupo danza la energía solar, desde el centro hacia afuera y resonando todo el campo entre sí. Se teje la red centro-periferia.
todos los átomos, sistemas y psiquis sincronizados, interactuando y en sinergia, sumando su energía individual y creando un sistema más potente, amplio, vibrante. Las redes, la conciencia conectando con la pulsación del cosmos, replicando los campos mórficos helicoidales. Luego, el aire que conecta, enlaza cuerpos a través de las distancias. El viento uraniano surge imprevistamente, impulsa el movimiento, los carrovelistas se movilizan, se activan, las velas se tensan, la velocidad y la máquina nos interpelan para animarse al vértigo, al aire sin límites, a una desenfrenada simulación del vuelo celeste. ¿Alguien acepta el desafío? Saturno entra en escena. Miradas desconfiadas. Saturno es contrapeso, activa la seguridad y la supervivencia. Cuidado, el temor al choque, a la caída. ¿Valdrá la pena arriesgar? Sin embargo, el excesivo retén saturnino despierta la reacción de Júpiter y Marte de las cartas natales del grupo, y los planetas impulsores de fuego entran en escena. Urano infla las velas, es viento libre a través del espacio temporal de la pampa del Leoncito. Atraviesa los cuerpos, las telas. Es vértigo. Júpiter aparece galopando expansión, aventura, nuevas experiencias. Marte impulsa la acción, supera el límite, avanza venciendo el temor. Mucha vibración de fuego y aire, y el terrestre Saturno es superado por el desafío de Marte. En el grupo se propaga la adrenalina y salta al vacío del aire y el movimiento. El entusiasmo se contagia. Varios se suman. ¡Rápido! El viento acá es imprevisible. Deja de soplar en cualquier momento. Ahora, ya, antes de que los portales de los vientos se cierren. El grupo se anima. Surfea sobre los veleros de arena al viento. Crónicas marcianas en la pampa del Leoncito. Después de la sequedad de la tierra, de la adrenalina, del fuego y del aire, la tendencia al equilibrio nos llevará al contacto con el cuarto elemento astrológico, el agua, fluida, envolvente, relajante. Paseamos en un entorno pacífico, tranquilo, a la vera del arroyo y la cascada, entre flora y fauna, verde y sierras. En el cielo hay un aspecto tenso de cuadratura entre Marte y Urano, interactuando con Saturno. La paz se ve interrumpida por el conflicto entre los deseos marcianos y uranianos de autogestión y libertad del grupo, y los límites de Saturno, la ley, el orden. Como lo que es arriba es abajo, en el momento en que Saturno se acerca al mediocielo sobre nuestras cabezas, las energías se constelizan a nuestro alrededor. Y aparece el guardaparques, ordenándonos dejar de inmediato el lugar, ya que al atardecer podrían aparecer ciertos peligros y la oscuridad puede hacer trastabillar a alguno. Pero nos queremos quedar un rato más. Un toque guerrero de Marte defendiendo las posturas de ambos lados. Pero los parques nacionales tienen sus leyes y hay que cumplirlas. Las energías saturninas se imponen, justo en el momento en que el planeta se angulariza sobre la zona, bien arriba sobre nuestras cabezas, constelizándose en la vigencia del grupo. Sin embargo, el cielo gira incesantemente alrededor nuestro y un rato después, Saturno se aleja de la zona tensa
para dejar paso a la angularización del Sol y Mercurio en Libra en la casa 7 de las relaciones armoniosas. Esto favorece las negociaciones pacíficas, la armonía celeste se abre paso y la tensión se resuelve conciliatoriamente. No tuvimos presentes las posiciones celestes del momento hasta después de ocurrido el incidente, cuyos horarios exactos tomamos. Cuando las analizamos, observamos cómo afectaban a varias posiciones natales que tenían en común la mayoría del grupo. La astrología funciona aunque no seamos conscientes de ella. Durante la estadía en San Juan, el grupo realizó visitas diurnas y nocturnas a los destacados observatorios astronómicos de la zona, Sesco y Casleo, con el fin de acercarse con mayor profundidad al invalorable trabajo de los astrónomos que proveen los cálculos y posiciones planetarias indispensables para hacer astrología. En el Observatorio Casleo del Complejo Astronómico del Leoncito nos sumergimos en el paradigma científico, investigación, estudios rigurosos, ciencia y tecnología. Nos explican el funcionamiento general del observatorio, su historia e instrumentos, sus conexiones con investigadores de distintas partes del mundo, a los cuales se adjudica un tiempo de uso del telescopio que dirigen en forma remota, los criterios y protocolos de investigación y evaluación de los resultados. Observamos el telescopio en acción, la estructura portante y móvil, la compleja tecnología necesaria para mantener el funcionamiento de un observatorio de este tenor. Visualizamos la ascensión oblicua de los cuerpos celestes y el movimiento del cielo segundo a segundo. La adaptación necesaria de los telescopios a la velocidad de rotación en cada latitud para rastrear la posición exacta del planeta o cúmulo de estrellas que el astrónomo desee observar. Nos informamos sobre los desafíos que enfrentan cotidianamente los científicos para resolver sus dilemas. Y también tuvimos la maravillosa oportunidad de filosofar con los astrónomos y sus ayudantes. La integración de los resultados de las investigaciones científicas con los abordajes filosóficos y vivenciales nos facilita una ampliación exponencial de nuestro campo de conciencia. Entre los fines turísticos del viaje se incluyeron visitas a los parques nacionales de Esquigualasto y Talampaya, para conectar con los ritmos, ahora de nuestro propio planeta, formado hace unos 4.500 millones de años. Saturno, que durante el viaje estuvo aspectando en un trígono intenso la carta natal de la Fundación, resonó en todas sus frecuencias y potencia durante la visita a ambos parques, facilitando el contacto con todos los arquetipos clásicos de este planeta. Conocido en la antigüedad como el Señor del Tiempo, Saturno está relacionado con la estructura, las formas, la tierra, la sequedad, las rocas, los minerales, las montañas que perduran y se sostienen más allá de los cortos tiempos humanos, la permanencia, los ritmos lentos y la erosión, paciente, perseverante, sostenida, la historia, las reliquias arqueológicas que dan cuenta de las formas del pasado, las antigüedades. Atravesando los cañadones y senderos del Parque Nacional de Talampaya, nos encontramos inmersos en estructuras y formaciones geológicas que se fueron modelando a lo largo de millones de años y visitamos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Algunas formaciones rocosas de Talampaya fueron testigos de la división de supercontinente Pangea hace más de 250 millones de años. Los movimientos tectónicos y erosivos han modelado las rocas durante miles de años, generando campos mórficos de alto simbolismo para la psiquis humana. También pudimos observar restos arqueológicos como petroglifos de gran antigüedad, morteros colectivos,
restos de viviendas indígenas datadas entre 1000 y 2000 años atrás, y fósiles de dinosaurios. Durante el viaje hubo permanentes microanálisis de las activaciones astrológicas del cielo, tanto sobre las propias cartas natales de los integrantes como de la red grupal de cartas, correlacionando las posiciones planetarias diarias con situaciones que se fueron constelizando y modelando las distintas experiencias que vivimos en el grupo. Por ejemplo, Venus y Júpiter en Escorpio, en trígono a Neptuno en el cielo, actuaron en aspectos armónicos sobre Sol, Luna y Ascendente de la mayoría de los integrantes del grupo, propiciando ya desde un principio el deseo de vincularnos en profundidad, de compartir la experiencia transformadora de un viaje de este tipo, de conocer nuevos horizontes y conectar con la renovación interior, colaborando en la búsqueda de armonía, buen humor, generación de buenos lazos vinculares y el disfrute de las experiencias vividas. La resiliencia del grupo siempre pudo más que los apremios y circunstancias desafiantes que fueron surgiendo en el entorno. Con relación a los desafíos del viaje, también analizamos la incidencia de la posición de Marte en el cielo, el gran detonador, activador de acción, que durante el viaje movilizó con aspectos tensos las luminarias de varias de las cartas natales del grupo, cuyos soles o lunas caían en los signos fijos del zodíaco, Tauro, Escorpio o Leo. Marte nos impulsa, pero también nos corre, nos apura. Es el planeta de la acción y siempre pide más, y ya. Esto se tradujo en lo concreto en algunos imprevistos a resolver en el momento, apremios por ir más rápido en alguna de las visitas guiadas, y a veces tiempos demasiado cortos como para relajarnos o descansar como quisiéramos. Suele ser muy enriquecedor comprender cómo se nos juega la vivencia del día a día desde la perspectiva de los tránsitos astrológicos. Nos permite dimensionar nuestra reacción a las energías celestes, elaborar y dirigir mejor nuestras fuerzas e iniciativas, y comprender que a través del foco de conciencia podemos transformar o vivir más plenamente la realidad que nos toca vivir. También nos da fuertes lecciones de humildad. Muchas veces, a pesar de nuestros intentos de esquivar los desafíos que nos plantean los tránsitos, no nos queda otra alternativa que atravesarlos. Cuando no podemos cambiar o mejorar las circunstancias externas de nuestro entorno, el conocimiento astrológico se convierte en un recurso invalorable para contactar con nuestro interior y estabilizar nuestro centro e intentar vivir lo que nos toca de la mejor manera posible. Cerramos la última noche compartida del viaje con reflexiones, charlas y brindis grupal. Luego hicimos vibrar los cuencos tibetanos y pudimos relajarnos y armonizarnos para luego ir a descansar y prepararnos para la última jornada. Por la mañana viajamos al Parque Nacional de Chihualasto, el Valle de la Luna, donde se protege una de las reservas de yacimientos geológicos paleontológicos del Triásico más importante del mundo. Durante el horario de visita que nos tocó allí, Venus y Júpiter se angularizaron en el horizonte durante todo el recorrido. La cruz planetaria tensa que se había activado los primeros días ahora se había desarmado y el circuito de fuerza armónica vinculante y transformadora apaciguó los aguijoneos de Marte. Los ritmos se serenaron, bajamos la intensidad de los acordes y caminatas, no hubo apremios de los guías con los tiempos, tuvimos tiempo para parar y escuchar el imponente silencio, para conectar con el profundo, potente campo de la tierra que modula nuestra biopsiquis. Caminamos tranquilos, descansamos y pudimos sentir la fuerza de la Madre Tierra pasando por nuestro cuerpo y conectando con el cosmos.
Todos juntos realizamos la ceremonia de agradecimiento a nuestro planeta Tierra y al universo, a la vida, a los vínculos. Enlazamos nuestros campos en armonía circular resonante con la fuerza del cosmos. Bellísima despedida grupal, luminosa, amorosa, conectando cosmos y humanos en armonía y resonancia mutua, plenos de gratitud y conexión con el universo que nos brinda la posibilidad de experimentar la vida y la conciencia. Los astrofísicos hicieron estallar la conciencia colectiva de la humanidad con la famosa frase: somos polvo de estrellas. El cosmos puede parecer lejano e indiferente desde la alienada perspectiva urbana y el pensamiento mecanicista reduccionista. Sin embargo, el cosmos nos conforma y modela a cada instante, apabullante, potente, activo. Somos su expresión, seamos o no conscientes de ello. Aunque las brillantes luces de las ciudades nos cieguen la vista de las estrellas, o las estridencias de los ruidos urbanos tapen la música de las esferas, ese ubicuo universo está en todo momento allá, en el cielo, pero al mismo tiempo acá, bien adentro nuestro, a toda hora, de noche o de día, en cada átomo y célula de nuestro cuerpo, en cada sentimiento y pensamiento, en nuestras filosofías, nuestros quehaceres diarios, ayer, hoy, mañana. Los astrólogos trabajamos desde esta cosmovisión integrativa Cosmos-Psiquis. Estudiamos las correlaciones entre las posiciones y ciclos planetarios en el cielo y la vida humana individual y colectiva en la Tierra, en todas sus facetas. Vivimos dentro de un entramado dinámico, pleno de frecuencias y densidades, compuesto por complejas y múltiples variables internas y externas. Los astrólogos analizamos las correlaciones planetarias activas y podemos observar cómo el humano reacciona e interactúa con ellas a medida que se despliegan dentro y fuera nuestro a través del tiempo. Los factores celestes resuenan y actúan en los individuos aunque no tengan conocimiento astrológico. Pero cuanto mejor sintonizada está nuestra antena para captar estas frecuencias, mejor podremos entender la melodía cósmica y ejecutar nuestra parte de la partitura con mayor plenitud, libertad y margen de acción. En el observatorio ascendemos hacia la explanada, como tantos otros humanos antes y después, seres en búsqueda de una reconexión esencial con nuestros orígenes. Al principio nos sentimos ínfimos, frágiles, pequeños ante ese increíble espectáculo celeste. Pero a medida que nos dejamos atravesar por la experiencia, la contemplación de la inmensidad del cosmos penetra hasta lo más profundo de nuestra conciencia y nuestro cuerpo, amplificándose en una vivencia que estalla y amplía nuestra cosmovisión, integra nuestras partes, irrumpe arrasador el insight que nos quita el aliento. Somos Cosmos.